Hola, soy Mamen Villarig, una de las profesoras de Máster D. Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a centrarnos de nuevo en el derecho penal. En concreto, vamos a hablar de la infracción penal, de los elementos que hacen que un hecho sea constitutivo de delito o falta. Pero antes de comenzar, os voy a recordar, como siempre, que si queréis participar en esta clase lo podéis hacer. Para ello solo tenéis que escribir vuestros comentarios o vuestras dudas en la zona de chat que tenéis en el lateral de vuestra pantalla. Os aconsejo que lo hagáis a medida de que os vayan surgiendo esas dudas, no lo dejéis para el final. Así, pues nos vamos asegurando de que las dudas entran durante la emisión. Al final de la clase intentaremos resolverlas. Sin más, vamos allá. Como os he dicho, hoy nos centramos de nuevo en el derecho penal, en los elementos que componen o que definen lo que es el delito. Si recordáis, hace un par de semanas más o menos, hicimos una clase que tenéis colgada en el propio canal de YouTube, relativa a los principios que informan al derecho penal. Allí definíamos lo que era el concepto de derecho penal desde dos puntos de vista, el objetivo y el subjetivo. Si recordáis, decíamos que el derecho penal objetivo es el conjunto de normas penales, es decir, nuestro Código Penal, en donde se describen qué hechos se considera delito y falta y la sanción o la pena que llevan aparejados estos hechos. Pues hoy, como os he dicho ya anteriormente, nos vamos a centrar en qué elementos hace que un hecho pase a ser delictivo, pase a ser delito. Sin más, vamos allá. Aquí en la pizarra os he hecho un pequeño esquema en donde vamos a hablar de todos estos elementos. Y decimos, por tanto, que el delito sería toda acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Por lo tanto, vamos a hablar de 5 elementos. Vamos a comenzar con el primer elemento, que es la acción u omisión. Es normal, para que haya un delito tiene que haber un hecho, una acción u una omisión. Para que haya una acción o una omisión es necesario que haya un hecho que sea voluntario, que sea humano, es decir, que lo realice una persona y que sea externo. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que nosotros en nuestra cabeza pensemos que vamos a cometer un hecho delictivo, que vamos a cometer un delito, no por eso se comete, es decir, no por eso existe, sino que es necesario que haya una manifestación externa de él mismo para que se produzca un resultado. Por lo tanto, resumiendo qué es necesario para que exista una acción, que haya una manifestación de voluntad, ya sea activa o inactiva. Activa sería la acción, inactiva sería una omisión, es decir, dejar de hacer algo, y que ese dejar de hacer algo provoque el hecho delictivo, como por ejemplo pasa con la omisión del deber de socorro. Si alguien nos pide socorro porque está en una situación complicada en la que puede verse afectada su vida y nosotros no corremos peligro y no vamos a socorrerle, en este caso estaríamos omitiendo una obligación, algo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de una omisión. Por lo tanto decimos, como os he dicho, manifestación de voluntad, que esa manifestación de voluntad dé un resultado y entre manifestación de voluntad y resultado exista esa relación de causalidad. Siguiente elemento. Hablaremos de la tipicidad. Ya tenemos la acción o omisión, es decir, ya tenemos un hecho. Ahora es necesario que ese hecho esté descrito en la ley penal como delito. Aquí os lo he escrito. Descrito en la ley. Es decir, tiene que estar recogido, descrito, con todas sus características, ese hecho en el Código Penal. Las funciones que tiene este elemento o que se desarrollan a partir de este elemento. Diremos que la tipicidad, el tipo, esos comportamientos que están descritos, desempeñan 3 funciones. Una función seleccionadora. ¿Por qué? Porque gracias a esa descripción seleccionamos qué hechos son lo suficientemente importantes o relevantes para que estén recogidos en el Código Penal. Siguiente función, de garantía, porque solo esos hechos que están descritos en el Código Penal van a tener aparejados una pena, una sanción penal, van a ser posible ser juzgados penalmente. Y una tercera función, motivadora, el hecho de que aparezca descrito y que venga a ese hecho, o sea, tenga descrito una pena en el caso de que alguien haga o realice ese hecho delictivo, hace que de alguna manera la persona al verlo allí descrito se abstenga porque sabe que le corresponde una pena, entonces se abstiene de hacerla.
Por lo tanto, sería una función motivadora para la persona que posiblemente pudiera cometer ese delito, es decir, motivadora en el sentido de abstenerse de realizarlo. El siguiente de los elementos, después de la tipicidad, sería la antijuridicidad. Es decir, tenemos una acción, tenemos que esa acción, ese hecho, está descrito en el Código Penal y ahora lo que tenemos que valorar es si ese hecho es contrario al derecho, es decir, si es después de un juicio de valor, si lo consideramos como ilícito, ilegal. Podemos hablar de antijuridicidad desde dos puntos de vista, formal o material. Hablaríamos de antijuridicidad formal en el caso de que el hecho delictivo no esté justificado por ninguna de las eximentes que aparecen reguladas en los artículos 24, 25 y 27. En estos artículos se habla de las causas de justificación, ¿vale? Que son la legítima defensa del artículo 24, el estado de necesidad del artículo 25 y el artículo 27, donde se habla del cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho. En estos casos, si no concurre ninguna de estas circunstancias eximentes que conocemos como causas de justificación, estaríamos hablando de la antijuridicidad formal. Os recuerdo que si queréis saber algo más de las causas de justificación, hace un tiempo, o tenéis colgado en el propio canal de YouTube, también una clase relativa a este tipo de eximentes, en concreto en el vídeo que se llama Eximentes 1. Pasamos ahora a hablar, después de la antijuridicidad formal, a ver la antijuridicidad desde otro punto de vista, desde un punto de vista material. Igual que en la antijuridicidad formal, obviamente tiene que haber una transgresión de una norma jurídica, de una norma penal. Pero en este caso entroncaríamos con el bien jurídico que la norma penal protege. Es decir, de alguna manera la antijuridicidad material lo que hace es poner en peligro el bien jurídico que la norma penal está protegiendo. Por ejemplo, en un delito de homicidio, el bien jurídico que está protegiendo la norma penal es la vida. En un delito de robo, el bien jurídico sería el patrimonio. Pues en este caso, la antijuridicidad material hace referencia a eso, a la puesta en peligro del bien jurídico que la norma penal quiere proteger o está protegiendo. El siguiente elemento que hace que exista un delito, que es necesario para poder hablar de un delito, es la culpabilidad. Cuando hablamos de culpabilidad, estamos hablando no en sí del supuesto de hecho, es decir, del hecho delictivo, sino que nos centramos en este caso en la persona. Nos fijamos en una serie de supuestos que tiene que tener la persona para poder ser considerado culpable. Estos supuestos os los he colocado a continuación y uno de ellos sería la capacidad de imputabilidad. Es decir, la capacidad que una persona, es decir, las facultades que tiene psíquicas para saber lo que está realizando, es decir, para saber qué hecho se está cometiendo y para saber que es correcto o no es correcto lo que está haciendo. Si nos encontramos con una persona que carece de esas facultades psíquicas, poder distinguir eso, pues estaríamos hablando también de una serie de eximentes, ¿no? En concreto, las reguladas en los artículos 21, 22 y 23 del Código Penal. Como os he dicho anteriormente, en el campus virtual tenéis un vídeo que os habla en profundidad de estas eximentes. El vídeo en concreto se llama Eximentes 2. El siguiente requisito para hablar, o supuesto para hablar de culpabilidad, sería el conocimiento de la antijuridicidad. Es decir, la persona tiene que conocer que el hecho que está cometiendo es contrario a derecho. Es decir, tiene que saber, porque si no lo sabe que es contrario a derecho, no tiene por qué abstenerse de realizarlo. Aunque este supuesto hay que matizarlo, es decir, no vale que una persona el día de un juicio, el día que la detengan, diga, no, es que yo no sabía que ese hecho era delictivo. Es decir, por ejemplo, quien ha robado, no vale decir, yo no sabía que coger algo que no es mío es robar o hurtar. Eso no es así. Es decir, es matizable. Es decir, es no saber qué circunstancias en un supuesto hacen que sea, bueno, pues que sea antijurídico. Pero el conocer que un hecho es delictivo, sí, está publicado. Todos conocemos que existen determinadas conductas que son antijurídicas. Por lo tanto, el conocimiento de la antijuridicidad es relativo y es matizable. Por último, en la persona debe atribuírsele la no exigibilidad de un comportamiento distinto, es decir, que no haya condiciones o circunstancias que hagan que que tu facultad de autodeterminarse bueno, pues se vea de alguna manera limitada. Por ejemplo, si una persona
obra por miedo insuperable, como os he puesto aquí, el artículo 26, que es una eximente, ¿no? Que lo que daría lugar es que no se impusiera pena. Es decir, si tú actúas por miedo insuperable, no tienes posibilidad de comportarte de diferente manera, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta excepción. Y por último, el último requisito sería el de la punibilidad. Es decir, todo hecho que es bueno, pues típico, antijurídico y culpable, el Código Penal le equipara, le asemeja una pena. Es decir, tiene que existir una pena para el hecho delictivo. Si por el caso no existe, en cualquier caso no existiese esa pena, entonces ya no hablaríamos de este elemento y tampoco podríamos hablar de la existencia de un delito. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el del artículo 454 del Código Penal. ¿Qué ocurre en este caso? En este artículo se habla del encubrimiento que hacen los parientes de un delito. Es decir, si alguien ha cometido un delito y el padre, madre, hermano, etcétera, cualquier pariente, lo encubre, en este caso, aunque sí está cometiendo un hecho típico, porque está en el Código Penal, antijurídico, porque es contrario a derecho y culpable, porque reúne las características necesarias, el Código Penal, por esa condición existente entre la persona que ha cometido el delito y esa persona, ese parentesco existente entre ellos, hace que no se le exija una pena o no se le imponga una pena por su comisión, ¿vale? Entonces ahí quedaría, bueno, pues no aparecería lo que es la punibilidad. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Vamos a hacer un poco un repaso de los cinco elementos que componen lo que es un delito o una infracción penal. Es necesario, vuelvo a decir, una acción u omisión, ya sea bueno, pues activa o inactiva, ya lo hemos dicho, que sea acción activa u omisión inactiva. Es necesario la tipicidad, es decir, que el hecho sea típico, que aparezca descrito en la norma penal, en el Código Penal. Que sea antijurídico, es decir, que sea contrario a derecho, que no exista ninguna causa de justificación que justifique que ese hecho pueda haberse cometido y que, por lo tanto, no sea contrario a derecho. Culpabilidad, que es el elemento que más que estar relacionado con el hecho, está relacionado con la persona y los tres supuestos que decimos o indicamos que es necesario que el sujeto reúna. Y, por último, la punibilidad, es decir, la necesidad de existencia de una pena al hecho delictivo. Bueno, ahora vamos a ver si nos han dejado alguna duda. Para mientras tanto, bueno, pues os recuerdo, como os he dicho en el vídeo, os he dicho anteriormente, bueno, pues tenéis diferentes vídeos en el canal de YouTube relacionados con este, ¿vale? Como son el de Eximentes 1, Eximentes 2 y también el de Principios Generales del Derecho, sobre todo por la definición que hemos hecho al principio del derecho penal. Me dicen que no hay ninguna pregunta, pues bueno, ya sabéis que cualquier duda que os haya ido surgiendo cuando veáis este vídeo la podéis ir dejando pues en el propio canal o a nosotras mismas en el campus virtual. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y ya sabéis, nos veremos pronto en próximas clases. Hasta luego.